Bueno, y vamos a profundizar en aquello que les contábamos anteriormente. El Ministerio de Salud informó este viernes que Chile sobrepasó los 200 casos de viruela del mono, llegando a 207 confirmados y otros 3 probables. Según Global Health, Chile estaría dentro de los 20 países del ranking mundial con más casos confirmados. Y para profundizar en este tema, estamos con el doctor Francisco Salvador, infectólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero partir profundizando en esto, en lo que está pasando en Chile. Yo sé que siempre es bueno recordar los síntomas y la forma de contagio, pero hoy lo preocupante, podríamos decir, es lo que han aumentado los casos. De hecho, según el informe del MinSal, decía que aumentaron a 68 casos respecto de la semana anterior. Sí, lamentablemente tenemos un problema en cuanto a que hay pacientes que están contagiando y en el periodo en que tienen pocos síntomas o pocas lesiones, están contagiando a personas durante su contacto íntimo, sobre todo. Ya, y eso es clave, el contacto íntimo, dice usted, o también puede ser que sea por gotitas o de repente alguien se toque con una costrita que está ahí. Sí, en estos momentos la transmisión está principalmente dada por el contacto con las lesiones que en algunos momentos es pustulosa, o sea, tiene una vesícula, una pústula, y luego una costra. En todo ese periodo, hasta que se sale la última costra y está todo el tejido totalmente cicatrizado, estas lesiones pueden estar contagiando. Es menor el contagio con gotitas o secreción respiratoria, pero esa es más prevalente durante el periodo antes de las lesiones, o sea, en el periodo prodrómico. Por lo tanto, es importante que cualquier persona que tenga lesiones y que haya tenido algún contacto de riesgo mantenga una actitud más bien de aislamiento para evitar contagiar a otras personas, sobre todo si tienen contacto íntimo. Lamentablemente en estos momentos tenemos que decir que es necesario o principalmente se está contagiando por contacto íntimo. Y eso no quiere decir que el día de mañana esto pudiese empezar a escalar y contagiarse personas que no tienen contacto íntimo, sobre todo si empiezan a aparecer personas con muchas cantidades de lesiones. Por lo tanto, es necesario que generemos una conducta más bien preventiva, que las personas tengan una conciencia de riesgo, sobre todo si van a tener un contacto estrecho, íntimo, con alguien que no conocen o que no saben realmente si puede estar o no contagiado. Doctor, una de las claves decían que la persona podría haber viajado a Europa, por ejemplo. ¿Eso ya no es tan así? No, eso ya no es así. Ya, porque hay muchos de los pacientes, sobre todo nosotros como estamos en regiones, tenemos conciencia de eso porque los últimos pacientes que hemos tenido contagiados han estado en Santiago. Por lo tanto, es claro que ya no tenemos esa trazabilidad ni tampoco tenemos esa necesidad de que el paciente haya viajado al extranjero, haya estado en contacto en estas fiestas multitudinarias que se realizaron en los últimos días o meses, y que ese era uno de los factores de riesgo. En estos momentos ya no. Y doctor, lo otro, mire, puede sonar muy básica la pregunta, pero la verdad es que nosotros tenemos erradicada la viruela normal, si se puede decir, o más conocida, hace muchos años. Entonces, no estamos familiarizados con las lesiones. Cuando ocurren este tipo de cosas, ¿es mejor exagerar? Porque de repente puede ser un granito que uno le salió y bueno, quizás tuvo una conducta sexual más riesgosa. Por eso le pregunto, de repente es mejor exagerar que ir en último minuto cuando ya la enfermedad está en todo el cuerpo. Exacto, a eso me refiero con una conducta más preventiva y más activa, sobre todo de las personas que tienen contacto con personas que no conviven diariamente. Esas personas tienen un mayor riesgo y sobre todo que estas lesiones pueden confundirse inicialmente con lo que usted llama un granito o incluso una varicela. Por lo tanto, es necesario de que estas lesiones, sobre todo si son un poco más grandes que una espinilla y tienen esta forma más bien plana, no tan prominente como es una espinilla,
tengan una conducta más bien de ir a un servicio de urgencia y consultar. Y sobre todo si tienen estas lesiones en zonas que han tenido contacto sexual, llámese el periné, o la zona genital, o donde normalmente tienen en la zona perianal, esas personas, o las manos también, esas personas tienen que consultar en un servicio de urgencia y es preferible exagerar, hacerle todo los exámenes que sean necesarios o que los vea uno de los especialistas que ya ha visto estas lesiones y puede tener un cierto grado de ojo clínico que permitiría diferenciar. Hasta el momento, la mayoría de los que se han contagiado son hombres. Entonces, eso también es importante para la tranquilidad, salvo que una persona pudiese haber estado en contacto íntimo con otra persona contagiada. Por el momento, eso no se ha provocado y necesitamos tener una actitud más activa frente a esta enfermedad. Ya, y también el tema de responsabilidad, doctor, me gustaría que también me dijera respecto de la importancia de informarle al otro, porque si yo me encuentran viruela del mono a mí y yo estuve con otra persona, me imagino que también es el llamado a avisarle, oye, me contagié, y que ese otro le diga al otro, si es que, como decía usted, la persona podría tener quizá una conducta sexual llamada, quizás más irresponsable, como usted dice, no tener una pareja única o con alguien que no conocía Exacto. antes. Exacto, o sea, el tema está en que toda persona que tiene contacto íntimo, no necesariamente sexual, sino también puede ser un contacto íntimo. De hecho, muchos de los contagiados en estas fiestas no tuvieron relaciones sexuales, sino que más bien se sacaron la polera, estuvieron muy cara a cara o cuerpo a cuerpo con otra persona, entonces eso generó el contagio. Pero lo importante es que cuando tienen contacto íntimo, contacto sexual, esas personas tengan cierto grado de trazabilidad, no personas que no sabemos cómo ubicarlas, por ejemplo. O sea, es algo tan sencillo como saber cuál es tu número o porque en el fondo la necesidad de trazar esto nos va a permitir evitar que llegue a la población general. Y eso sería dramático, sobre todo con las personas que nunca han tenido contacto con esto, no tienen la inmunidad por la vacuna humana que está presente por lo menos en los mayores de 55 años, y por lo tanto los niños también tienen que ser personas de las que nosotros tenemos que cuidar. Doctor, qué bueno que dijo eso. Esto es una fiesta en que la persona, bueno, sacaron la polera, bailando, qué sé yo, se abrazaron, etcétera. Porque quizá hay mucha estigmatización al respecto cuando se habla efectivamente que las primeras señales, las primeras lesiones aparecen en tal parte del cuerpo y todo lo demás. Entonces, como ahora vamos a tener quizás más libertad para juntarnos y todo, para esto es necesario, por ejemplo, no sé, lo digo así, pero como no bailar tan juntos, andar siempre con la Correcto. mascarilla. O sea, o no sacarse la ropa. O sea, es una Claro, cosa tan simple como no sacarse la polera o no. Lamentablemente, en estos momentos tenemos una situación que si no empezamos a vacunar, sobre todo a los grupos de riesgo o a las personas que tienen estas conductas, no podemos tener ciertas libertades. O sea, hasta que no tengamos o no dispongamos en Chile de la vacuna y esta sea de disposición para todas las personas que se sientan dentro de los grupos de riesgo, no podemos permitirnos tener estas actividades sin tener conciencia de que nos podemos contagiar y que lo peor de todo es que las hospitalizaciones o los aislamientos son muy prolongados. Por lo tanto, eso no solamente va a significar el día de mañana que vamos a tener un alto ausentismo en estos grupos, sino que también va a generar un colapso en los centros asistenciales porque no tenemos tantos aislamientos para tantas personas contagiadas. doctor, hay otro punto, que eso es lo que ha generado más temor, porque lo que se ha dicho es que sí es una enfermedad, pero que no es grave. Sin embargo, se han conocido estos casos de muerte, bueno, en Europa y más cerca de nosotros, quizás en Brasil, en Perú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Efectivamente es una enfermedad que puede desencadenar en un cuadro mortal o son casos específicos?
Lo que pasa es que esta viruela tiene una mortalidad que va entre el 1 y el 10%. Eso depende sobre todo en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen inmunodeficiencia adquirida o están contagiados de VIH y están mal controlados. Esos pacientes tienen un mayor riesgo de que esta enfermedad sea mucho más grave. Y en algunos pacientes, y aquí también tengo que decir que no solamente los que están inmunodeprimidos, sino también la mayoría de los muertos en África fueron niños. Entonces, estamos hablando de que son más propensos a generar cuadros de neumonía, que son graves, y cuadros de encefalitis, que también es una de las causas de muerte en estos pacientes. Por lo tanto, no tenemos que pensar que la mayoría la pasa bien, como lo que está pasando con el COVID ahora. Le estamos bajando mucho el perfil porque no hay tantos cuadros graves, pero todos los días están muriendo más de 20 personas. Por lo tanto, necesitamos volver a tener una conciencia de autocuidado y que eso nos ha hecho falta, sobre todo en este último periodo donde hemos visto morir muchos de nuestros compatriotas. Claro, y a propósito del COVID, también le quería preguntar que estamos nosotros, la población en general, me refiero, más en riesgo porque después de tener un cuadro de coronavirus, me imagino que uno está más debilitado, la palabra o la frase sencilla que uno dice está con las defensas bajas. Correcto, el coronavirus, si bien en estos momentos está generando cuadros respiratorios leves, la mayoría no requiere hospitalización, tenemos que considerar que siempre genera una inmunodepresión por sí misma. O sea, una de las características del COVID era bajar las defensas. Al igual que el VIH, baja unas células que se llaman CD4 y eso produce una inmunodepresión transitoria. Y la razón por la que se producían los cuadros de neumonía más grave era precisamente porque subían las defensas muy bruscamente y eso inflamaba al paciente, que era la tormenta de citoquinas. Por lo tanto, en estricto rigor, muchos de los pacientes, incluso que han tenido el cuadro de COVID, quedan con una inmunodepresión leve y eso los hace más predispuestos a algunas lesiones. Si el paciente junta todas las causas de inmunodepresión, incluyendo, por ejemplo, la diabetes, eso podría provocar eventualmente cuadros más graves en estos pacientes. Por lo tanto, no tenemos que subestimar que la mayoría se les pasa, tienen una otra, ni siquiera les quedan cicatrices. No tenemos que pensar así, porque de esa manera fue como llegamos a tener lo que tenemos ahora del COVID. Bien, doctor. Cada vez que uno menosprecia cómo evolucionan estos virus, es donde tenemos los cuadros más severos y las catástrofes que de repente se producen por no respetar este tipo de enfermedades. Bien, doctor Francisco Salvador, infectólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, le agradecemos el contacto. Que esté muy bien.